La Biblia describe la muerte como un enemigo. Ojo, es el último que será destruido, pero ya está vencido por Cristo. Voy a llegar a ese punto. El último enemigo destruido es la muerte. La muerte es definida como un enemigo. Si bien es cierto, está Satanás, el enemigo de los creyentes, el enemigo de la creación, el enemigo de la humanidad, la muerte es definida como un enemigo. Y en Romanos 5:12 nos explica cómo es que entró la muerte en la humanidad, cómo se inició. En Romanos 5:12, la palabra dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. Es decir, la muerte nunca fue el plan de Dios para la humanidad. La muerte nunca fue un plan divino. El pecado introdujo la muerte. La muerte es consecuencia de tu pecado y de mi pecado. Literalmente la Biblia dice, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. No fue un plan divino, no fue lo que Dios quería, es un enemigo, pero no solamente dice eso en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24 dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Y está diciendo el apóstol Pedro a la multitud, con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Me encanta el versículo 24. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Jesús venció a la muerte. La resurrección de Cristo es nada más y nada menos que la demostración que Él tiene poder sobre la muerte. La resurrección es la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Y esto es algo que tú y yo a veces lo dejamos pasar por alto. Sí, Jesús resucitó, está vivo, genial, excelente. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que hay un enemigo llamado muerte, que tú y yo, por el pecado de Adán y porque todos pecamos, estamos condenados y tenemos la muerte como un castigo y parte de nuestra naturaleza. Pero lo que no hemos entendido es que Jesucristo venció a la muerte. La Biblia dice algo más en Romanos capítulo 6, versículo 9. Dice, estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que él vive para la gloria de Dios. Es la victoria sobre la muerte, es la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Y hay algo que tal vez no sabes. Gloria a Dios, qué hermoso. Hay algo que tal vez no sabes. Y hay algo que está en la Biblia, pero pocas veces lo leemos y pocas veces lo vivimos. La Biblia dice que la muerte tiene un destino final. Acompáñame al libro de Apocalipsis. Es un libro muy hermoso, lleno de muchos simbolismos. Se necesita comprenderlo a raíz de varias otras partes de las Escrituras. Pero en Apocalipsis 20:13 no necesita tanta interpretación. Apocalipsis 20:13 dice, el mar entregó sus muertos. La muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. La Biblia está hablando del juicio final. Es una de las doctrinas, uno de los principios en los cuales nosotros creemos. La Biblia habla, todos seremos juzgados. Y es el contexto en el que habla. El mar, es decir, los que murieron en el mar, la muerte entregará sus muertos, todos seremos juzgados. Pero me encanta el versículo que sigue, el versículo 14. Dice, entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Es decir, incluso la muerte tiene un destino final. La muerte segunda, el lago de fuego. Hay incluso un destino final para la muerte, pero para ti y para mí tenemos también un destino final, reinar con Cristo por la eternidad. Y en eso está puesta nuestra fe. Gloria a Dios. Estamos hablando de victoria sobre la muerte.
Jesús dijo, he venido a darles vida en abundancia. En Juan 3:16, conocido como el versículo núcleo de la Biblia o el centro o el resumen de la Biblia, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se, sino que tenga. Pero ¿de qué estamos hablando? Vida eterna. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? ¿Cómo puedo saber que podremos vencer a la muerte si aún así todos, tarde o temprano, llegando a los 70, 80, 90 o a veces antes o a veces después, nos toca partir de esta tierra? ¿De qué estamos hablando? Y me gustaría por los próximos minutos prestes toda tu atención, porque lo que la palabra de Dios habla en más de una porción de la Biblia, en más de un solo libro, es acerca de el testimonio de cómo Jesús venció a la muerte y cómo tú y yo, que ponemos nuestra fe en Cristo, venceremos a la muerte también. Y esto es lo más poderoso de nuestra fe. La fe en Cristo no solamente te garantiza una buena vida en esta tierra. La fe en Cristo no solamente te garantiza que te vas a llevar bien con tus semejantes, que vas a ser una persona honesta, que vas a disfrutar las bendiciones de los principios que están aquí, que vas a disfrutar de una buena familia, buenos hijos, que vas a tener una buena salud, si es que vives de acuerdo a estos principios, de que vas a ser bendecido, prosperado. No solo eso, sino lo que te promete a ti y a mí es una vida eterna con Cristo por la eternidad. Es decir, es una ganancia al 100%. No solo una buena vida aquí, sino la promesa de una buena vida con Cristo. Estás aquí. No sé si es que te has dado cuenta de lo que hoy vamos a compartir, pero vamos a hablar de la victoria más grande. La victoria sobre la muerte. Cuando Jesús venció sobre la muerte, estaba mostrándonos el camino. Y en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, 2 de Timoteo 1:10, la palabra dice, y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y dice lo siguiente, ¿qué hizo Jesús? Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Me encanta esta versión. Esta versión dice que lo que Jesús hizo a través de su resurrección, a través de su muerte y su resurrección, fue vencer el poder de la muerte y mostrar el camino, mostrarnos cómo. Y esto es de lo que consiste, en esto consiste nuestra fe. Acompáñame al libro de 1 Corintios 15:20. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, el apóstol Pablo está hablando de una manera muy extensa hacia los hermanos de esta iglesia, la iglesia de Corinto. Y en la iglesia de Corinto habían algunas personas que decían, pero la resurrección es una mentira, eso no existe. La resurrección es algo que nadie podría vivir porque no hay evidencias. Y el apóstol Pablo toma este caso en la iglesia de Corinto para escribir doctrinalmente lo que tú y yo deberíamos ser conscientes. Dice en el libro de 1 Corintios 15:20, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. ¿Cuántos creen esto? Si tienes todavía algunas inquietudes, en el libro de 1 Corintios 15, del 1 hasta el versículo 10 aproximadamente, el apóstol Pablo explica cómo y la evidencia de que resucitó. Él dice, Cristo resucitó, se mostró a Pedro, a los 12 y luego a más de 500 a la vez. No es casualidad que la gente en aquel entonces, los discípulos de Cristo, estuvieran dispuestos a dar su vida por esta verdad. Él está vivo, decían, y la gente les decía, no, está muerto, no está vivo, yo lo he visto, he estado con él, hemos comido con él, estábamos juntos en el aposento donde él estaba comiendo con nosotros, y de pronto Tomás diciendo, sí, yo vi ahí el hueco en sus manos, el costado abierto, el Señor, él estaba vivo, y este es el principio.
Cristo sí resucitó de los muertos. ¿Quién cree aquí en esto? Aleluya. Yo también lo creo. Amén. Pero hay un principio más fuerte, más poderoso. Cristo sí resucitó de los muertos, pero dice la Biblia, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Ese es Jesucristo. La resurrección ha comenzado por medio de otro hombre. Jesucristo fue el primero en resucitar. Él es, al igual que Adán introdujo la muerte, al igual que por medio de Adán, obviamente Adán y Eva, se introdujo el pecado y como consecuencia del pecado, la muerte. De la misma forma, a través de Jesucristo, que se le conoce como el segundo Adán, empieza la resurrección y es el camino que puede llevarnos al Padre. ¡Aleluya! Hay esperanza. Pero esto se pone mejor, se pone mucho mejor. Mira el versículo 22, 1 Corintios 15, 22. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán. Escucha bien, es parte de nuestra consecuencia natural. Todos mueren porque todos pertenecemos a Adán. Me gusta la siguiente frase. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¡Aleluya! Me gusta cuando tú y yo entendemos la profundidad del asunto. Mira el verbo que está ahí. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán. El verbo en acción aquí es pertenencia. Pertenencia. Ser de propiedad de Cristo. No es suficiente con decir yo voy a la iglesia. Porque tú puedes venir a la iglesia y no pertenecer a Cristo. ¿Es así o no es así? Puede suceder que tus padres pertenecen a Cristo y que tú no pertenezcas a Él. Es más, puede suceder que tu esposa o tu esposo pertenezca y que tú no pertenezcas. El verbo en acción es, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero mire el siguiente versículo. El versículo 23. Y el versículo 23 dice, Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que... A ver, está clarísimo. Todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Aleluya, esa es la promesa de fe que creemos. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Pertenecer. La clave no es ser un simpatizante, un fan, un conocedor, un experto, un visitante, un amigo, un oyente. No, esa no es la clave. La clave es pertenecer. ¿Cuál es la clave? Pertenecer a Cristo. En 1 Corintios 5:17 vas a encontrar el mismo verbo. En 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que, una vez más, todo el que pertenece a Cristo. Esto es mucho más que pertenecer a una asociación, a un grupo, a un club. Es mucho más que esto. Todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Por qué? Porque ahora soy de Cristo. Mi vida es de Él, mi vida le pertenece. Yo soy de Cristo. Aleluya. ¿Sabías algo?
Es muy fácil venir aquí a la iglesia porque tenemos un problema y tenemos problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud. Y es muy fácil decir, quiero que oren por mí. Es más, si hay alguien que esté pasando dolencias, enfermedad, terminando el servicio, el pastor Rolando va a estar orando por ustedes. Vamos a tener allá un espacio donde podamos orar. Eso es gratis, no cuesta nada y tenemos la fe que nuestro Señor sana, salva, restaura. ¿Amén o no? Yo tengo fe en esto. Pero quiero que entiendas lo siguiente. Podría suceder que tú vienes a la iglesia porque estás enfermo, angustiado, afligido, endeudado, pides sanidad o liberación o ayuda de parte de Dios, oramos por ti, Dios te sana, te restaura, te libera, etcétera, y te vas a tu casa sin pertenecer a Cristo. ¿Estás aquí o no? Es más, la Biblia registra que mucha gente en tiempos de Jesús venían para que Jesús los sane o los alimente. Mucha gente en tiempo de Jesús venía para que Jesús haga un milagro por ellos. 10 leprosos llegaron para que Jesús los sane. De los 10 leprosos, solo uno volvió agradecido. Y eso refleja tal vez un porcentaje. Es posible que solo el 10% de los que reciban un milagro al final decidan pertenecer a Cristo. Es un número muy pequeño. Pero quiero que hoy tú conozcas el principio de fe que predicamos. No es suficiente con ser sano, porque todos pasaremos por el proceso de la muerte. No es suficiente con salir de aquí próspero, porque Dios te va a bendecir económicamente. Hay algo más especial, hay algo más importante. Y lo que hoy predicamos, la palabra de fe que predicamos, es que Jesucristo venció a la muerte. Y los que pertenecen a Cristo Jesús tendrán la misma victoria sobre la muerte. ¡Aleluya! Esa es la mejor noticia de esta mañana, que los que pertenecen a Cristo tienen vida nueva. Regreso a 1 Corintios 15, 22. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán una vida nueva. 1 Corintios 15, 22. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Y el versículo 23, una vez más. Todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados. ¿Cuándo? Ajá, esa es la siguiente clave. Es que no seremos resucitados cuando tú quieras o cuando yo quiera. No seremos resucitados porque alguna persona aquí lo quiera. Hay un orden. Y el orden es esto. Si tú perteneces a Cristo, si yo pertenezco a Cristo, seremos resucitados. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Acabamos de celebrar la Cena del Señor. En la Cena del Señor, Jesucristo decía que hagan esto, es decir, la cena, en memoria de Él hasta que Él vuelva. Hay una promesa, es la promesa de la segunda venida de Cristo. Y seremos resucitados cuando Él regrese. Es más, en la palabra hay claridad sobre este asunto. Mira lo que dice en el libro de 1 Corintios 15, 51. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto que estaban tal vez confundidos, tal vez estaban sin claridad sobre esto y les dice, versículo 51, permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Aleluya, está más que claro. Y en el versículo 53, 1 Corintios 15, 53, menciona, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales, es decir, cuerpos transformados. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura.
la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque hay victoria sobre la muerte en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Es lo que trato de profundizar contigo el día de hoy en la Escritura. Es a donde la palabra nos está llevando. Tú y yo celebramos hoy la victoria de Cristo sobre esa cruz, sobre esa tumba, pero Jesucristo fue el primero de los que resucitarán. Él es las primicias, la primicia de esta gran cosecha. Tú y yo seremos resucitados el día que venga Jesús, si es que hemos muerto antes. Y si es que estamos vivos, dice la Biblia, nuestros cuerpos serán transformados por Él. Antes de llegar al punto más hermoso, quiero que sepas lo que va a suceder, porque alguien se preguntó una vez y alguien me dijo, pastor, pero ¿y resucitados para qué? Ojo, me encanta disfrutar nuestra vida aquí. Es hermoso disfrutar de la familia. ¿Cuántos disfrutan de su tiempo en familia? Y al aplicar los principios de la palabra, uno disfruta más, ¿no es así? Y podemos tener armonía, trabajar, poder cultivar la amistad en la casa con los hijos. Es hermoso. Yo sé que disfrutamos nuestra vida aquí, pero quiero que sepas que en esta vida terrenal hay altibajos y hay momentos de sufrimiento también. Es natural, ¿es así o no es así? Y este cuerpo se enferma de manera natural, a veces por descuido, pero se enferma. Y hay problemas también de comprensión a veces, y a veces hay llanto, a veces hay tristeza, hay dolor. Y es que hay algo mejor de Dios para nosotros. El plan de Dios era victoria sobre la muerte, porque la muerte no fue su plan. No fue el plan de Dios introducir la muerte. La muerte fue consecuencia del pecado. Leímos al inicio, como Adán pecó, por ende se hizo extenso o expansivo o se contagió para todos nosotros la muerte. Pero la Biblia dice algo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Apocalipsis 21, 3 y 4 dice la Biblia: oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Viviremos en su presencia por la eternidad. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Es por esto, aleluya, es por eso que tú y yo tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo. Estoy convencido de lo que la palabra de Dios dice, no solo por lo que está aquí escrito, sino por la autoridad que el Espíritu Santo nos da, porque el Espíritu Santo nos convence. Y quiero terminar esta mañana con esta reflexión. Jesús venció a la muerte. Jesús resucitó y demostró que la muerte no tiene dominio, no tiene control. Pero a la vez leímos en la palabra, todos los que pertenecen a Cristo tienen vida nueva. Todos los que pertenecen a Cristo tienen la misma promesa de una resurrección. Todos los que pertenecen a Cristo. ¿La clave cuál es? Más claro que el agua. Pertenecer. La palabra pertenecer viene de dominio. Es mío. Es tuyo. Jesús pagó en la cruz por tu pecado, por mi pecado. Y lo único que tú y yo necesitamos es decirle, Señor Jesús, te entrego mi vida. ¿Cuándo puede algo ser de mi pertenencia? Cuando me lo regalan o cuando lo compro. Jesús pagó el precio y lo único que falta es que tú le digas, Jesús, ahora yo te entrego mi vida. Mi vida es tuya.
mi vida te pertenece. Tal vez parece fácil, parece muy simple, parece sencillo, pero déjame decirte que esta parte de nuestra decisión llega a ser la más compleja. ¿Sabes por qué? Porque todos queremos a Jesús como un visitante de nuestra vida. Todos queremos a Jesús como visita en la casa. Es decir, Jesús, está bien, me encanta que hiciste algo tremendo en la cruz, me encanta que ayudas a la gente, me encanta que sanas, que restauras, que bendices, me gusta, pero yo solo quiero que te quedes en esta área de mi vida. En lo secreto, no. En mis emociones, no. En esto que es muy íntimo, no. Jesús quiere dominio total. Pertenecer significa que es el propietario, es el dueño. Yo puedo entregarle a Jesús mi vida, no puedo entregarle la tuya, pero pertenecer a Cristo es una decisión personal. No sé qué es lo que decidas tú, no sé qué es lo que piensas hacer con tu vida, no sé hasta dónde piensas llegar, pero lo que te puedo decir es que pertenecer a Cristo no solo trae beneficios aquí, trae beneficios por la eternidad. Aleluya, gloria a Dios.